Hoy tenemos un tema súper interesante y este tema se refiere primordialmente a cuando estamos comenzando un viaje interno, pero no tienes que esperar a que te suceda algo que te va a mostrar que definitivamente algo en ti está cambiando y que las señales de afuera te están diciendo claramente que tienes que rectificar y buscar un nuevo camino. Eso es lo que generalmente sucede cuando nosotros estamos viviendo una noche oscura del alma. Pero ¿qué pasa? No tenemos que esperar a vivir esa noche oscura del alma porque, como sabes, es fuerte. En la mayoría de los casos, o para mucha gente, ha sido con ansiedad, con depresión, con situaciones difíciles que se viven, ya sea en familia o con amigos, en fin, pero que lo tiran a uno a un extremo que uno siente que de ahí no va a poder salir. Para evitar esto y para que comencemos el viaje interno, yo sugiero que tú comiences a mirar tres cosas muy simples que te cuento que me costó trabajo llegar a estas tres, porque tuve que pensar un poco en mi proceso. Tú sabes que a mí me gusta hablar de lo que yo he experimentado y lo que yo he vivido. Generalmente aquí no explico cosas que o yo no haya vivido o que yo no haya experimentado o eventos a los que yo no haya ido y haya hecho parte. Aquí voy a hacer un inciso y por eso me parece tan extraño personas que en las redes sociales no siguen a nadie o personas que no hablan de nadie y que dicen que no leen. ¿Por qué? Porque todo lo hemos aprendido de alguna parte. O sea, el libro de Hermes Trismegisto estuvo ya publicado hace muchos años y está allí. Entonces la persona que dice que no sigue a nadie, que no ha leído de nadie, que todo le llega así por canalización, información, pues me parece muy chévere, pero me parece complicado porque todos aprendemos de alguien. Ustedes saben que las personas a las que sigo son pocas y las encuentran en mis redes, pero son personas que en algún momento me han aportado, ya sea con sus eventos, con el trabajo que han hecho, con los libros que han hecho. Entonces lo único que yo hago aquí es, yo no estoy diciendo acá que yo canalizo ni nada de eso, sino lo que yo hago es mirar a dónde me lleva mi intuición y no dudar, porque ya a este punto de mi vida he aprendido que la intuición es el mejor camino para mí. Y a donde me lleva la intuición, eso miro. Cuando llego a donde me lleva la intuición, entonces lo que hago es aplicar. Esta es una gran diferencia que yo encuentro con muchas de las personas con las que yo me encuentro en las clases de alquimia de las emociones o en las del programa de la intuición. Yo no me quedo a medias y esto es a lo que yo te quiero invitar y por eso te estoy dando aquí estas tres herramientas para que comiences a mirar hacia adentro. Entonces no esperes a que la vida se ponga color de hormiga o cuadritos, porque la idea es que todos comencemos a mirar hacia adentro, ya que sabemos que tantas cosas existen afuera. Entonces, lo que hago aquí es coger estas cosas que yo he encontrado y que a mí me han funcionado y ponerlas a prueba. Hay cosas que al principio a mí me sirvieron mucho. Un ejemplo de esto es Psyche. Me sirvió, pero vi que para mí no era tan relevante como el trabajo de péndulo, por ejemplo. Entonces, por eso digo aquí que esto lo tomes con un granito de sal, porque todas son mis experiencias y lo que yo he vivido a través de estos años de tratar de viajar hacia adentro y de tratar de vivir en armonía y en paz, porque a la hora de la verdad, lo que queremos y lo que estamos haciendo es aprender a vivir en armonía, aprender a vivir en paz. Cuando ya sabemos esto, entonces ya sabes entonces que no va a bastar con que tú escuches acá lo que yo estoy diciendo. No es suficiente. ¿Por qué? Porque lo que vas a escuchar yo te voy a pedir que lo apliques. Y al aplicarlo, te voy a poner aquí a que copies algunas de las cositas de una manera muy sencilla o que tú tomes nota en tu teléfono y así comenzamos. Cuando miré hacia atrás mi vida, me di cuenta que las cosas que más me habían ayudado habían sido, primero, el trabajo de las emociones. ¿Por qué? Porque el trabajo de las emociones me llevó a mirar quién era, dónde estaba, quién estaba involucrado en mi vida que yo creía que me había hecho, que me había causado, que me había
hecho la mella que yo tenía en ese momento y que yo estaba cargando. Y me di cuenta que no es nadie, sino que era yo, al no haber sabido superar las experiencias o al no comprender que me estaban mostrando esas emociones, que era yo la que seguía cargando con cosas que ya no me pertenecían. Eso es lo primero a lo que yo digo que es la primera herramienta de trabajo, aprender a trabajar las emociones. Pero para trabajar las emociones no tienes que estarte en un sillón con un psiquiatra o con un psicólogo por décadas, porque eso es una de las cosas que más nos afligen, decir, ay no, ese trabajo de emociones es un trabajo tenaz, o tampoco es solamente hacer, como muchos dicen, un trabajo de niño interior y se acabó. ¿Por qué? Porque el trabajo de emociones es un trabajo constante, es un trabajo que no termina. Termina cuando nosotros ya hayamos desencarnado completamente y no estamos regresando o no estemos regresando a este plano de la vida tal y como la conocemos acá. O sea que el trabajo de emociones nunca se va a acabar. Una herramienta que yo te doy por si quieres ampliar dentro de este trabajo de las emociones, que me parece muy buena, es aprender al mismo tiempo de las emociones y los chakras. Y para eso, tú sabes, si me has seguido en Alquimia Personal, en el podcast que sale cada semana, que yo hice una serie completa de los chakras y que en ellos me refiero mucho a las emociones. Entonces, si tú quieres ahondar en este tema, busca Alquimia Personal en Apple Podcast, Google Podcast, Alexa TuneIn, o simplemente ve a la página de alquimiapersonal.com, alquimia con K, y mira desde el episodio 61. Todo esto lo trabajé hace años ya y con un libro que me ha servido mucho a mí como fuente, que es el trabajo de Carolyn Myss. Ella es americana y hacía mucho trabajo de intuición médica. Es más, ella trabajaba con un médico de Harvard cuando él tenía cosas que ya no podía resolver y que de parte médica ya no le daba porque o no podía o no sabía qué era lo que estaba sucediendo, que le estaba causando el problema. Él se los mandaba a Carolyn Myss y le decía, bueno, mírame a esta persona a ver qué es lo que le pasa porque no puedo identificar qué es lo que le está pasando. Y ella intuitivamente lo organizaba y lo analizaba. No lo organizaba, lo analizaba y le decía, mira, por ejemplo, una persona que llegaba con un problema de supervivencia, pero se le magnificaba o se le mostraba ya en el cuerpo físico como una persona que no podía ir al baño, estreñida completamente, o por el contrario, que a toda hora tenía diarrea, entonces ya tenía comprometido el colon y otras cosas así, entonces ella empezaba a leer a la persona y se daba cuenta. Entonces, por esto, lo que nosotros ya tenemos aquí en el cuerpo manifestado como una enfermedad, como una molestia o algo así, solamente es buscar detrás de eso qué hay, las emociones. Es más, dicen que hasta para casos de ruptura de huesos o casos de, por ejemplo, cuando uno sabe de dónde no sabe de dónde viene la energía porque se siente muy mal, no sabe qué le pasó con la energía y se siente muy mal, ya lo he corroborado, que hay personas que han tenido episodios tan difíciles como un accidente o como una pérdida de una persona importante, que la cosa se vuelve tan difícil que a la persona se le queda parte de la energía en ese momento por las emociones que vivió allí y que fueron difíciles de procesar. Increíble, ¿no? Entonces, sabiendo esto, empecemos a trabajar en las emociones, porque yo te aseguro que esta no va a ser la única vida que tú vas a utilizar para trabajar con las emociones. Esto te va a servir de acá para adelante. Y llegamos a encarnar cada vez más recordando mucho más el trabajo que habíamos hecho. De ahora en adelante es así, estamos en una nueva era y estamos volviendo precisamente a recordar. Acordémonos que recordar no es reaprender, es mirar en el corazón y es integrar esa información que nosotros ya sabemos, entre comillas, pero que muchas veces olvidamos cuando llegamos a este plano, otra vez a encarnar. Entonces esa es la primera, el trabajo de las emociones. Ya sabes, el podcast para los diferentes chakras que empieza en el número 61, búscalo o vas a la página de Alquimia Personal y ahí está. Y aparte de eso está el programa de Alquimia de las Emociones, que lo puedes empezar en cualquier momento que tú desees
es un programa relativamente económico y es un programa que lo puedes hacer a tu ritmo. Pero no pares en un solo chakra, porque en el programa te llevo por cada chakra, viajando por la sabiduría de los chakras, a que tú evalúes tus propias emociones, a que hagas ejercicios de meditación y ejercicios de escritura y ejercicios de dibujo. Porque para mí ese es un triunvirato ahí tremendo. Esto es una cosa fuertísima que me parece excelente para que tú puedas ayudarte en el proceso de las emociones. Entonces, lo primero es emociones. La segunda herramienta, el trabajo de aprender qué son, apunta bien, las leyes universales y cómo rigen el universo. ¿Y por qué me parece esto importantísimo? Me parece importantísimo porque las leyes universales son las que nos dicen las reglas del juego. Pero yo esto no lo sabía cuando yo estaba creciendo. A mí nadie me lo contó, a mí nadie me pasó el memo. Yo lo vine a aprender después de muchos años. Y es lo que muchas personas hablan y les voy a decir acá brevemente, porque para esto yo tengo una persona que conozco mucho, que maneja muy bien las leyes universales y que te voy a dejar el podcast acá de él, que él vino al podcast de Alquimia Personal, y es Las leyes que rigen el universo, el podcast número 52. Escucha ese podcast. Explica muy bien qué son las leyes universales y cómo funcionan. Vamos a empezar con la primera ley para mencionarla rapidito, no voy a entrar en profundidad para que sepamos. ¿Qué es la ley del mentalismo? Es la primera ley. Es que todo en el universo es mental y quiere decir que por ende el pensamiento es el punto de creación. ¿Qué tan importante? En la comunidad de alquimia decimos muchas veces que para comenzar a trabajar en nosotros hay que autoobservarnos y lo primero que hay que hacer es observar lo que pensamos. Y con el pensamiento llegan los sentimientos o las emociones. Entonces esto es importantísimo. Esa es la primera ley, todo parte del pensamiento. La segunda, la ley de correspondencia. Como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. ¿Qué quiere decir esto? Corresponde lo que yo vivo y lo que veo alrededor a lo que yo tengo en mi interior. O como es arriba es abajo, como está en mi mente es lo que yo también produzco. Así que la realidad que tú experimentas es una percepción de lo que tú tienes adentro o contigo, de lo que tú tienes sobre esta. Para que algo en tu entorno cambie, entonces, ¿qué tienes que hacer? Si sabes que como es adentro es afuera y como es arriba es abajo, tienes que cambiar lo de adentro. Es más difícil cambiarlo de afuera y es más sencillo cambiarlo de adentro. Por eso el viaje no empieza desde afuera, el viaje de reconexión con todo, con la fuente y nuestro cambio empieza desde adentro. Entonces, esta es una de las cosas importantes. Esa es la segunda ley. La tercera ley es la ley de la vibración. Esta sí que la conocemos. Sobre todo que ahora está tan de moda decir que todo es vibración, pero entendamos por qué. Todo está en constante movimiento. Esa es la ley de la vibración. Así tú veas esta mesa aquí que no se mueve, eso no es cierto. Está vibrando. Por lo tanto, tiene ondas y tiene una revolución, ¿cierto? Por segundo, que nos dice cuál es su vibración. Las ondas y ahí tiene las diferencias de una cresta a otra cresta de la onda, que mientras más cerquitas sean las crestas de las ondas, entonces está vibrando más alto, entonces es una cosa que es más etérea. Por eso los espíritus o cosas así son pura energía, no tienen materia y vibran mucho más alto. No se perciben con los 5 sentidos. Pero el punto está en que todo es de acuerdo a la ley de vibración. Y esto también quiere decir que si yo estoy vibrando a regaños, a peleas, a mala vida, a falta de perdón, todo esto, entonces eso es lo que yo atraigo. Yo primero me organizo yo y luego empiezo a recibir los frutos de haber trabajado internamente, de manejar mi vibración, de manejar lo que tengo dentro para que se manifieste afuera. La cuarta ley es la ley de causa y efecto y puede parecer similar a lo que hemos hablado de las otras dos que vienen antes, pero quiere decir que todo tiene causa
todo tiene su efecto. ¿Por qué? Porque por una parte repercute también en lo espiritual, lo sabemos mucho en la física, que es como acción y reacción, o la ley de inercia, nada está, todo tiende a moverse, a estar en caos, a estar cambiando. Quiere decir que todo tiene una causa y que así uno crea que ese pensamiento no hizo nada, sí tiene un efecto. La ley dice muy claro de la energía que nada se destruye, sino que la energía simplemente se transforma. Si todo es energía, así tú no lo veas, ¿qué quiere decir esto? Que en alguna parte quedó esa energía y tiene una consecuencia. Por eso es tan delicado lo que pensamos, lo que decimos, todo esto. Hay que ser impecables con la palabra, hay que tratar de organizar muy bien lo que pensamos y raramente esto se da de forma inmediata. ¿Por qué? Porque estamos en una tercera dimensión y en un espacio material. Cuando nos hayamos movido de acá y lleguemos a un espacio que sea etéreo o a un espacio donde esté todo energía pura sin tener el campo físico, la parte física, entonces las cosas se van a dar así. Pero en este momento no, porque estamos aquí, entonces no va a suceder así. Muy bien, ahora, ¿qué hablamos entonces con la quinta ley? Es la ley de polaridad. Todo tiene su par de opuestos. Claro, estamos viendo que blanco y negro, malo, bueno. Y, perdón, aquí entonces entendemos que hay que interpretar esta ley como saber que todo tiene una parte dual, una parte de positivo y negativo, una parte que va uno polo opuesto. Y esto quiere decir que hay que estar poniendo atención al par de opuestos que existen. La manera de interpretarlo es que es una invitación a experimentar las experiencias de todo tipo que estamos teniendo y a no rechazarlas, o a las personas, porque decimos, esa persona no es buena, entonces yo no me junto con esa persona. Y cuando se vio, por ejemplo, al Buda no abrirle el espacio y las manos o el corazón a una persona que había sido un bandido, un ladrón, lo mismo con el Maestro Jesús, nunca fue así. De eso se trata entonces de esta ley. Ahora vamos a la ley número 6, que es la ley del ritmo. Quiere decir que todo ocurre a su debido tiempo, ni antes ni después. Y si tú te das cuenta, la naturaleza, tu vida, porque si no te has dado cuenta que tu vida tiene ritmo, tiene como ciclos, entonces porque no has observado bien tu vida. Yo te he dicho muchas veces que, por ejemplo, podemos hacer un gráfico y poner las fechas más importantes y ahí te vas a dar cuenta cuáles son los eventos que han marcado tu vida y cada cuántos años se han presentado, y así vas a dar con el ciclo que vive tu vida. Generalmente son cada 9 años para la mayoría de las personas, pero aparte de esto hay miniciclos, y si aprendes a encontrar estos miniciclos va a ser mucho mejor. Esa es la ley del ritmo y todo ocurre a tiempo, a su verdaderamente necesario ese tiempo. Hay otras cosas que vienen porque el universo las ha designado como ciclos, y son, por ejemplo, los ciclos de la naturaleza. El invierno, el verano, primavera, verano y otoño. Eso es otro ejemplo. Y por último tenemos la séptima ley, la ley de generación. Y esta es la ley de creación. Uno genera cosas o hace creaciones o crea a partir de lo que uno también puede aprender. Entonces, si algo alrededor tuyo no te está gustando, tú lo generaste. ¿Y para qué lo generaste? Para que para que aprendas de eso que estás viviendo y no se vuelva a presentar. Es para tomar el control, pero no para volverte un adicto al control, sino para entender que todo ayuda para que tú tengas un aprendizaje. Y de eso se trata, a través de la experiencia que estás teniendo aquí como ser humano. Esa es la segunda parte o la segunda herramienta. Entonces recopilemos. La primera herramienta es trabajo de emociones con aprendizaje de los chakras. Y acuérdate que los chakras no son solamente 7,
Hay muchas otras filosofías como la de la China, donde hay 12 principales, quiero decir. Y hay otras donde nos enseñan que hay muchísimos más. Entonces, vamos a ver aquí los básicos. Ya sabes, los episodios empiezan el 61. La segunda herramienta es aprender las leyes que rigen en el universo. Es como irse a jugar fútbol y no saber cuáles son las leyes. Entonces no vas a ganar, no vas a meter gol. Hay que aprender las leyes que rigen el universo. Ya te di las 7 y si no las has visto, devuélvete y escucha esta grabación. Y la tercera herramienta que me parece imprescindible es el perdón. Y vas a decir, pero eso no es una herramienta, Marce. Claro que sí. Cuando tú aprendes a perdonar, y esto se puede aprender y se aprende a través de vivirlo de nuevo, otorgarlo de nuevo, y el perdón no se otorga a los otros sino a nosotros mismos. Darnos ese perdón, entonces nosotros vamos a comenzar a amarnos más con cariño, a entender que cada día es una oportunidad nueva para comenzar, que por eso se llama presente, porque es un regalo de Dios, es un regalo del universo, es un regalo de la vida. Y cuando aprendes a perdonar, entonces el camino se abre. El camino se abre, la energía se organiza. Muchas de las personas que yo veo en consulta es porque no han aprendido a perdonar. Pero ¿cómo sabes? Marce, ¿por qué lo sé? Cuando una persona tiene, por ejemplo, una emoción, por ejemplo, muy fuerte, atrancada en un chakra, digamos que es en el chakra del corazón, como hace poco experimenté a alguien que vino a consulta, tenía una situación súper fuerte que había vivido con su padre y ella ni creía que eso lo hubiera afectado porque ella ya sentía que lo había superado y que ya no tenía ningún problema con esto. Y cuando empezamos a leer su energía, se dio cuenta que la situación que vivió con su papá, al verlo que tenía que irse de la casa esposado porque lo estaba requiriendo la autoridad, causó en ella un fuerte impacto emocional que se quedó en el chakra número 4 del corazón, y esto es precisamente necesitando el perdón. Ella dice, no, sí, yo ya le trabajé, todavía se dio cuenta que había más que trabajar con esa situación de perdón, porque ahí no se acabó la cosa. Fue rechazo de la gente alrededor, fue rechazo de compañeros de colegio, las amiguitos ya no siguieron viniendo a la casa, las personas ya no querían juntarse con ella, entonces todo esto repercutió para siempre en ella y ella no lo había visto. Entonces esto es importante, el perdón, y no tienen que ser cosas tan graves. Depende de cómo esté tu alma en capacidad de ser ofendida por cosas que hacen los otros o no. Una cosa de la que yo apenas me di cuenta no hace muchos años es que cuando me siento ofendida, el problema es mío. ¿Cómo así? Cuando me siento ofendida, el problema es mío. Ese no es el problema del otro. Si yo me siento ofendida, es que usted me irrespetó, es porque yo no me estoy dando el valor. Y lo único que tengo que hacer es o no estar con esa persona más, o darme mi espacio, o vivir una vida diferente que no envuelva a esta persona, pero no odiarla, no gritarle, no rebajar al punto donde está esta persona la vibración. Y entonces yo entiendo que estamos en diferentes puntos de vibración y puede ser un familiar, y entonces es hora de dejar ir y dejar que la persona crezca. ¿Cómo así? Que la persona crezca espiritualmente y que sea capaz de vivir su propia vida de la manera que la tiene que vivir para aprender de sus experiencias. Ese es el perdón. El perdón yo sugiero trabajarlo mucho con el programa de alquimia de las emociones, porque te lleva mucho a mirar con las preguntas que yo te hago dirigidas allí, porque te doy un manual donde tú vas respondiendo las preguntas. Y muchas de las preguntas que existen en cada chakra, que las he diseñado específicamente para cada chakra, están relacionadas o trabajan con una persona que está en tu vida o que ha estado en tu vida y que te ha dejado esa mella que es difícil de sobrepasar, y en ese momento entonces hay que perdonar. Mientras más perdones, más grande y más abierto está tu corazón y menos te ofendes. Es que la política, es que el que me dijo que todo eso es trabajo de dejar ir y dejar perdonar y trabajar también las emociones.
Entonces, esas son las 3 herramientas que te quería dar hoy. El trabajo de emociones con los chakras. El programa de alquimia personal está disponible para ti en ese momento. Lo puedes mirar aquí en el link que te dejo en el perfil mío en Instagram de Marcela Gil. Y te lo voy a dejar también aquí en YouTube. Y el trabajo segundo, aprender las leyes que rigen el universo. Esto es como no aprender a leer cuando estás en segundo grado, en primer grado. Pasas a tercer grado y si no sabes leer, te fregaste. Hay que aprender las leyes universales. Y sueno como a abuelita cebolleta o abuelita regañona, pero es que es necesario. Si tú no sabes cómo están viviendo las cosas, cómo están pasando las cosas en el universo, no vas a tener idea de cuáles son las reglas del juego. Y por último, aprender a vivir el perdón en todo furor. Entonces, esto lo puedes magnificar con ejercicios de ¿qué? Dibujo y escritura. Para mí esos son esenciales, porque yo trato muchísimo de hacer ejercicios de dibujo. Me encanta dibujar y me encanta hacer acuarelas. Es más, quería preguntarles si les interesa que creemos un taller donde vamos a dibujar y donde vamos a trabajar emociones a través del dibujo. Me parecería genial que lo hiciéramos y si te parece buena la idea, escríbeme a hola@alquimiapersonal.com o deja el comentario aquí en YouTube que puedo mirar un trabajo así de acuarela o de dibujo o algo que llame bastante la atención para que empecemos a limpiar nuestra parte interna. Esto requiere trabajo de introspección y trabajo de dibujo y lo podemos trabajar juntos. Bueno, yo creo que en este momento hemos llegado al final. Sí, voy a dar un minutito o dos para que tengamos preguntas, para que podamos hacer las preguntas y no sé si hay alguien por acá que estemos... Ay, aquí nos acaban de decir que se fue el audio. Ah, sí, se había ido el audio en YouTube. Entonces, esto no va a quedar en YouTube, solo va a quedar en Instagram. Y de todas maneras, lo pueden ver en Instagram. Allí va a estar y si les interesa o si te llama la atención este programa o este taller, porque quiero crear un taller con dibujo, me dicen. Otra cosa que les iba a decir es que ya están abiertas la época de preinscripción para el programa de la intuición. El programa de la intuición es un programa de 8 semanas en el cual vamos a trabajar juntos para ir semana a semana y ver todo lo que se puede trabajar con la intuición dentro de las 7 sabidurías que yo trabajo. Hay muchas sabidurías, pero a las que nos vamos a conectar son estas 7 que yo trabajo y vas a aprender desde conexión con el yo superior, las vidas pasadas. Vamos a tener herramientas como el péndulo, herramientas como el dibujo, la escritura, meditación en cada módulo y sesiones en vivo, que yo estoy casi que segura que no hay muchas personas que ofrezcan un programa de este costo con sesiones en vivo conmigo. Así nos vamos a reunir, no son grupos muy grandes porque a mí me gusta conocer a los estudiantes, porque me gusta saber en qué está trabajando cada uno de ellos. Y aquí te va a quedar el link. Esta vez sí prometo aquí ponerlo para la preinscripción. Hay una ventaja si te preinscribes. Si te preinscribes te llevas el bono de una sesión de alquimia conmigo, una sesión de alquimia para que miremos tu energía, o sea, 1 a 1 contigo. La preinscripción dura hasta finales de septiembre, pero reserva tu espacio ya y así puedes entrar al programa de la intuición. Espero que te animes. Nos vemos entonces así la próxima semana y si tienes alguna pregunta, entonces me escribes a hola@alquimiapersonal.com, alquimia con K, y recuerda que en toda la información de Instagram va a quedar en el perfil los links a la preinscripción del programa de la intuición y al programa de alquimia de las emociones. Nos vemos entonces.